nuestro corazón está ahora dispuesto a recibir lo que el Señor trae para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias te damos por estos momentos maravillosos, Santo. Y ahora, Señor, circuncida nuestros oídos para poder escuchar bien lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Lo que tú has puesto en el corazón de tu Hijo Antonio, para que Él pueda explicárnoslo, Señor, lo podamos entender, porque sea exhortación, sea instrucción, sea disciplina, sea enseñanza, Señor, si vienen de ti lo aceptamos porque es una necesidad que tenemos como pueblo, Señor. Bendecimos a nuestro hermano, bendecimos su ministerio, Señor, bendecimos su matrimonio, su negocio, su vida. Y, Señor, todo lo que vas a compartir en esta tarde, que venga de ti y no del hombre. Por eso, pon carbones encendidos, Señor, en su boca, para que todo lo que salga sea de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El pueblo de Dios dice Buenas tardes, pueblo. Dios bendiga en esta hermosa tarde, un día más. Nuestro Señor está con nosotros, nosotros con Él, ¿verdad? Y eso es ya una victoria y un logro, ¿verdad? Bueno, pongámonos los cinturones, las mascarillas de oxígeno están arriba. Vamos a volar, la palabra trae oxígeno. ¿Tú piensas que el Señor nos hace volar? Yo lo pienso, porque yo cada vez que estoy en su presencia, en su palabra, ni siquiera estoy aquí, porque estoy allí, ¿verdad? Hay un cable que nos une, que es el Espíritu Santo, que empieza a mostrarnos las cosas que de arriba, ¿verdad? Y esas cosas son las que tenemos que ver, porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, dijo que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino que lo que le había visto hacer, ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? Nosotros como discípulos de Cristo que somos, tampoco podemos hacer cosas por nuestra propia cuenta, salvo las que nos muestra el Padre, ¿verdad? Porque el Padre nos envió al Hijo, ¿verdad? Y el Hijo no pierde ninguno de los que el Padre le dio. Nosotros tenemos una certeza de que Dios nos amó primero, ¿verdad? Y nos envió a una puerta que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Esa puerta es la única puerta para los cielos, ¿verdad? Qué gracia tan bendita poderla haberla hallado y poder transitar, ¿verdad? Porque solo el pastor abre, ¿verdad? Abre la puerta del establo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que entra y sale, ¿verdad? Qué bonito entrar y salir de la presencia de Dios, ¿verdad? Tanto para entrar, tanto para cuando salimos, salir llenos para ofrecer a este mundo lo que tanto necesita, ¿verdad?
lo que tú y yo no tuvimos en otro tiempo. ¿Qué no tuvimos en otro tiempo? La luz de Dios. Por eso hoy somos luz. Tú brillas por ti solo, Cristo que vive en ti, ¿verdad? Es el que brilla. Y eso es lo que vamos a caminar en esta tarde, donde Dios quiere hacernos ver esos discípulos, de saber con quién estamos peleando, contra quién estamos batallando, ¿verdad? Armarnos, ponernos la visión como la tiene Él, porque dice que adquiriremos la mente y la mente de Dios. ¿Tú quieres adquirir la mente de Dios? Yo sí quiero, pero para adquirirla tengo que estar dentro de sus planes, no en los míos. Dice mi pueblo, pues vivimos para nuestro propio ombligo, ¿verdad? Y no son los intereses que a Dios le conviene, ¿verdad? Sino los intereses que le conviene es suelta tus redes y sígueme. Es soltar muchas cosas de nuestra vida para seguir a Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Tú soltaste muchas cosas cuando conociste a Cristo Jesús? Yo creo que sí, por algo estás hoy aquí. En otro tiempo, ¿dónde estabas tú a esta hora? La feria. Feria, viendo la novela, ¿verdad? El fútbol, ¿verdad? Incluso caminando en Cristo Jesús todavía había cositas, ¿verdad? Que las cambiaba por la presencia de Dios, ¿verdad? Hasta que Dios te va madurando, ¿verdad? Ya ni hay telenovelas, ya no hay el mejor partido de fútbol ni de España, ni de Barcelona, ni en Madrid, el mejor que juegue, que me quita a mí de ir a glorificar y a honrar el nombre de Dios, ¿verdad? Antes de seguir, hermano, quería comentaros, ayer estuve en una reunión, dice la palabra de Dios que oremos y que pidamos obreros para sus mies, ¿verdad? Ayer estuve en una reunión de prisión, de las prisiones, para los nuevos miembros que van a entrar en Algeciras. Estuvimos reunidos allí en Algeciras en la iglesia de Betel, ¿verdad? Y fue de gran bendición, van a entrar nuevos miembros. Se ha abierto la brecha más todavía porque estaban las cárceles y con las nuevas políticas que hay ahora, pues estaban habían cerrado el grifo y poco a poco se va abriendo. Por eso una de las palabras que me gustó, que un creyente no tiene que estar bajo ningún partido político, sino tiene que enfocarse en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque entonces cuando gobernarían unos entraríamos y podíamos predicar, y cuando gobiernen otros no podríamos predicar, y así sucesivamente, o sí o no. Y un hijo de Dios tiene que estar en Cristo Jesús, y tu voto que sea personal, ¿verdad? Se escogieron a dos responsables para que dirigiera, para que nos ayudara en los papeles, en las herramientas que nos fueran a hacer falta allí en prisiones. Uno es Pablo, que Pablo milita conmigo, y el responsable de Betel, José Luis. De verdad que es una bendición poder ir teniendo herramientas tanto para pedir documentación dentro de prisiones, tanto como tener herramientas para cuando tienes que sacar a un chico de prisión, ¿verdad? Yo entraba el otro día en prisión y yo iba orando al Señor que si de verdad la palabra estaba haciendo mella allí. Y total, que llegué, compartí, muchas veces comparto los estudios de aquí, estuve compartiendo los enemigos del desierto y los espíritus que son contrarios para que no alcancemos los proyectos que tiene Dios con nosotros. Pero la semana anterior hablé sobre arrebatar el reino de los cielos, que Noé no se quedó parado, sino que construyó para salvación de su casa, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y todos los grandes hombres de Dios caminaron la palabra, no se quedaron sentados orando y que Dios obre, ¿verdad? Es como culpar a Dios de todas las cosas. Y nosotros somos hombres y mujeres de acción, ¿verdad? Y esa palabra de arrebatar el reino de los cielos, yo le pedí a los chicos, depende de ti, el creer, el seguir hacia adelante. Si quieres salir de aquí, prepárate la prueba del Mantú, pide el artículo 182,
te saca un centro. Si tu pena dura es en un mes y te quieres ir a un centro, prepara la prueba del mantú y yo mismo vengo a la puerta, te recojo y te llevo a un centro, pero tienes que tener la prueba del mantú porque si no te tengo que dejar en la puerta. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Bueno, son unas pruebas para si tienes algo pulmonar. Son las mínimas pruebas que te exigen ahora antes de entrar a un centro. Antes entraban libremente, ahora hay un protocolo, ¿verdad? Pues nada, cuando salgo de prisión, Pablo había estado en otro módulo y mira por dónde me dice, me ha dado un chico algo para ti, digo, ¿qué es? Y me manda este sobre y cuando lo abro es la prueba del mantú. Los chicos están caminando la palabra en fe, se están esforzando, no se quedan sentados esperando, que eso es lo que hace el enemigo, embobarnos, esperando, soñando que algo suceda, y solo tú puedes hacer que las cosas sucedan en tu vida si crees en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús te va a ayudar a moverte y a accionarte. Amén. Dame un fuerte aplauso a Cristo. Estoy muy contento por lo que está haciendo, por la obra que está haciendo Cristo Jesús, por los nuevos miembros que se han escogido. De verdad siento que son muy acertados para el ministerio, tanto Pablo como José Luis, y la obra que está haciendo allí. Y sé que cuando Dios manda obreros a sus mies es porque allí hace mucha falta. Amén. Bueno, el Señor entrega a los enemigos. El Señor entrega a los enemigos y tenemos un versículo de encabezamiento, ¿verdad? En Éxodo 34, 11 y 16. Advertencia con la idolatría de Canaán. Guarda lo que te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropiezo en medio de ti. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a los hijos en pos de los dioses de ellas, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Que la lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? No es contra el hombre, sino estamos aprendiendo que es lo que habita dentro del hombre que me va a apartar del camino y me va a enseñar unas costumbres que me van a apartar de Dios, ¿verdad? Pero habita dentro de los hombres. Nos volvemos a decir lo mismo, no podemos quedar sentados soñando cuando las influencias espirituales están en mi día a día a través de un amigo, de una amistad, en mi ciclo del trabajo, los clientes, ¿verdad? La sociedad, en donde nos movemos, hay luz y hay oscuridad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que identificarlo, porque el Señor cuando le dijo esta palabra a su pueblo, no le dijo que estuvieran mirando espíritus, sino cuidado con donde vais a entrar, con los enemigos que están delante de vosotros, que yo los voy a poner delante de ustedes, porque el Señor quiere una definición en el pueblo de Dios. ¿Recordáis la parábola de la semilla? Eran 4 semillas, ¿verdad? Una en donde cayó, entre el predicador y la otra, entre el pino, ¿verdad? Y la otra fuera del camino, ¿verdad? Solo una cayó en buena tierra. Evidentemente, cuando nosotros cruzamos un desierto,
se va a identificar verdaderamente cuál es la semilla que somos. Porque cuando hace la aclaración de las semillas dice que unos se dejaron llevar, otros no profundizaron, ¿verdad? Otras ahogó, ¿verdad? Evidentemente son actitudes que el creyente va cogiendo en esta sociedad por la que caminamos, ¿verdad? Y el Señor quiere que tú te definas y que sepas que tu prueba viene pronto. En la palabra, en las amistades, si nosotros nos apartamos verdaderamente para Dios y sabemos contra quién estamos peleando, ¿verdad? Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra el hombre y la mujer, mejor dicho, no es contra el envase, ¿verdad? Somos un envase, ¿verdad? Somos un vaso. Podemos soportar el reino de Dios en nuestra vida y podemos soportar el infierno, ¿verdad? Porque tú en otra época, ¿quién te gobernaba? Porque o eres hijo de Dios o eres hijo de tinieblas, ¿verdad? O eres hijo de luz o eres hijo de la oscuridad, ¿verdad? En otro tiempo pues, no había luz en nosotros, estábamos oscuros, ¿verdad? El enemigo entra en el templo, que es el envase que fue creado para gloria y honra de nuestro Señor, pero nosotros, al no saberlo, al venir de un pueblo pagano, pues dejamos entrar muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Aprendimos de todo, del hebeo, del cebeseo, del cananeo, aprendimos de todo, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, nos quiere definir y quiere que nos apartemos de esos tales. Y todo que nos enseñe una mentira. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesús. Y si nosotros estamos militando en Cristo Jesús, no digamos como Pablo, puede ser que yo no llegue, ¿verdad? Que esté militando, que yo vaya corrido a la buena carrera de la fe, o piense que la estoy corriendo y no sea aprobado, ¿verdad? Sea reprobado. ¿Tú cómo quieres ser? Pues entonces tenemos que movernos como Jesús quiere que nos movamos. Los envases son la creación de Dios. Si no, nosotros estamos peleando con las influencias negativas que constituyen ganar el terreno, conquistadores de estos huestes y estos principados que van conquistando vidas, ¿verdad? Y van operando en sus niveles, y nosotros, como hijos de Dios y luz a este mundo, tenemos que operar en el nivel que nos corresponde. Si el enemigo viene para acá, ¿tú para dónde tienes que ir? Tú no te vas a ir para el otro lado, tendrás que ir en contra del enemigo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Jesús mismo dijo, un reino no puede ser dividido en sí mismo, ¿verdad? Si yo echo fuera demonios, o sea, si yo me pongo en contra de ellos, es porque soy un hijo de luz, ¿verdad? Porque si no, un reino no puede perecer, no puede permanecer. Si lucha contra sí mismo, entonces nosotros no podemos huir o ir en la misma corriente que va el enemigo, sino una corriente que es contraria. Y una actitud del Hijo de Dios es denunciar al enemigo. Jesús le preguntó a aquel hombre endemoniado, ¿verdad? Que no podía ni las cadenas sujetarle, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre, verdad? ¿Y qué había dentro de él? Legiones. Y encima no de eso, dice, se identifica, somos muchos. Nosotros, cuando vamos a una vida, tenemos que identificar qué hay dentro de cada vida, ¿verdad? Muchas veces se identifica muy fácil. Lo que pasa es que nosotros no tenemos los sentidos abiertos. Primeramente vemos en las Escrituras que el pueblo, la gente del mundo ya identifica que ese hombre vivía ¿en dónde? En sepulcros, ¿verdad? Que ese hombre tenía una fuerza increíble, ¿verdad? Que rompía los grilletes y una identificación. Y sencillamente la gente decía, ese hombre está endemoniado. Vemos un movimiento que es social. Hay gente que tú la ves y dice,
Hay personajes que son muy malos, ¿verdad? Se conocen en su barrio, se conocen en su zona, se conocen socialmente. Entonces vemos que todo lo espiritual se manifiesta también en lo natural, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver como Jesús veía, para cuando estemos con una persona así, identificar lo que tiene dentro. Y solamente es muy sencillo, y muchas veces simplemente escuchar lo que se habla de la persona y dejar que la otra persona se identifique. Muchas veces vamos con una persona a hablarle del Evangelio y empezamos a hablarle, y después ni te ha escuchado y te identifica que tiene envidia, que tiene adulterio, que tiene fornicación, ¿verdad? Es la conversación. Y tú sigues con tu palabra que traías desde tu casa sin luchar contra esos principados, esas potestades y esos huestes celestiales que se te están mostrando delante de ti. Te han dicho el nombre y contra ellos tienes que pelear. Y nosotros tenemos que ser certeros a la hora de quién saber contra quién estamos peleando. Jesús entró en un templo, ¿verdad? Y ya el enemigo sabe que tú estás allí, porque tú eres portador de Jesús, sabes que estás allí. ¿Y qué le dijo? Que viene a atormentarnos antes de tiempo, ¿verdad? Y el Señor lo mandó a callar y enmudecer, ¿verdad? Entonces, evidentemente, vemos también que cuando nosotros nos vamos a acercar a alguien, se van a identificar solos. Cuando estés en la sociedad, ves al borracho y te dice, ¿te vienes, vamos a tomar unas copas? Y sabes que va a la iglesia, es que encima sabes, ¿te vienes y nos vamos a buscar unas mujeres? ¿Nos vamos y nos metemos unas rayitas? ¿Nos vamos de vicio, sexo, drogas y rock and roll? Porque cada uno ha traído de su propia concupiscencia, ¿verdad? Y el pecado busca alianza, no le gusta caminar solo, entonces siempre tiene que enlazar a alguien. Nosotros somos predicadores de Cristo Jesús y alcanzamos la vida, la traemos para Cristo Jesús, y ellos son pregonadores del pecado, son evangelísticos del pecado. Enseñan y constituyen a la vida a estar en contra de Dios. Pero las vidas pueden liberarse. Las vidas se liberan a través de la palabra de Dios. Se liberan a través del nombre de Jesús. Por eso nosotros tenemos que direccionar verdaderamente cómo estamos trabajando. A mí me da mucha lástima cuando un creyente, un cristiano, va a hablarle a una persona en su nombre o utiliza psicología humana y no mienta en nombre de Jesús. Grandes hombres como Pedro, como Pablo, como Juan, como Tito, Mateo, muchos personajes bíblicos hablaban, sacaban, exhortaban en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nombre dado al hombre, sobre todo nombre. Siendo maestro de la escritura, de la palabra, como Pablo, no utilizaba su psicología y sus enseñanzas, sino todo lo estimaba por basura por tal de ganar a Cristo Jesús. Y nosotros tenemos toda nuestra psicología y todo nuestro entendimiento que cogimos en aquellos tiempos en el mundo. Dios te quiere como herramienta buena y adecuada para Dios, pero trabajando en un nombre. En el nombre de Jesús. Tú vas a echar las redes, vas a pescar y no pescas nada. Cristo Jesús te dice, hazlo en mi nombre y verán la pesca que coges. Y en su nombre es cuando nosotros sacamos la pesca hermosa. Por eso muchas veces no pescamos, no llegamos a las vidas, no se evangelizan. Porque quizás todavía estamos en mi nombre. Y viene Jesús y le dice, es que no he pescado nada, no me mandes más para allá, porque no he conseguido nada.
y que Jesús nos vuelva a enviar en su nombre. Mismo recorrido, mismas personas, misma barca, mismo agua, mismo lugar, misma red, pero en Jesús llena. En definitiva, el mensaje de la cruz es que Él desnudó todo principado, toda potestad, ¿verdad? Todo hueste celestial lo desnudó en la cruz, lo hizo público para que no nos encadenaran más. ¿Tú lo echaste de tu vida? Si lo echaste de tu vida, dice la Escritura que el que habitó dentro de ti estaba muy cómodo dentro de ti y que anda en lugares áridos y que un día va a querer volver. Pero ¿quién tenemos en la puerta? 10 leprosos, solo uno se da la vuelta, un ciego, un paralítico. Dios se lo encontraba en el templo, las palabras siempre eran: no peques más para que no te venga algo peor, mantente donde estás, en la obra, en Cristo, sigue buscando a Dios. Pero la pregunta a los leprosos fue: ¿dónde están los que estaban contigo? Eso lo volveremos a encontrar en el camino. Y lo volveremos a encontrar con el que se le fue, que volverá, verá la casa limpia y llamará a otro y su estado será peor que el que antes, ¿verdad? Porque llamará a 7 peores. Y es un ciclo espiritual. Hemos visto, en la vida del creyente tienes que notarlo, que tú has visto personas que han venido por su milagro, Dios se la ha dado, se marchan y al tiempo vienen peor. Y Dios, en su misericordia, en su gracia, los vuelve a limpiar, se van y vuelven a pedir peor, y vuelven a pedir. Cada vez que entra, lo que tenemos que entender, una vez escuché una historia de un niño que cada vez que se mosqueaba, golpeaba la puerta de su habitación. Y la señalaba y la golpeaba. Y el padre un día le dijo: mira niño, esto no puede seguir así. Cada vez que te mosquees vamos a hacer una cosa: coge un martillo y te pones a hincar puntillas. El niño hincando puntillas y cada vez que se mosqueaba, pagaba la ira ahí. Pues me está viniendo muy bien la terapia, papá. Pero le digo al padre: bueno, la terapia no queda ahí. Queda cuando ya no tengas apetencia de clavar más puntillas, cuando eso desaparezca de ti. Y un día desapareció: papá, ya no tengo más ganas de golpear las puertas ni de hincar más puntillas. Y dice: bueno, pero aquí no hemos terminado. Saca las puntillas. Y el niño se lía a sacar las puntillas. Ya está, papá, ya ha terminado la puerta, ha quedado como antes, le he quitado las puntillas y dice: no, hijo, mira. Tira la puerta y la puerta está llena de agujeros. Has cambiado tú, pero el daño existe. Por eso hay personas que, por desgracia, cuando se involucran mucho en el mundo, ¿qué van cogiendo? Enfermedades, el templo se deteriora, se destroza, ¿verdad? Vuelven a Cristo Jesús, los limpia, vuelven a dañar la puerta, vuelven a dañar la puerta, vuelven. Y hoy están en Cristo Jesús, pero la puerta está dañada. El templo está deteriorado por dentro. Y Cristo Jesús no quiere que eso suceda en tu vida. ¿Cómo hacemos eso? Permaneciendo en la obra de Dios, permaneciendo en Cristo Jesús, para no ser engañados y que no hagan festivales los demonios en mi vida. Cualquiera que destruya el templo, Dios lo destruirá a él. Y nosotros tenemos que cuidar de nuestra vida, porque el enemigo es muy sutil y está esperando como león rugiente a ver quién devorar, a ver quién se sale de reír de Cristo. Bueno, la lucha no es contra principados, ni contra potestades, ni contra huestes celestiales, ¿verdad? La lucha es con esos
con esos principados, pero de maldad, ¿verdad? Porque lo mismo opera en el bien que opera en el mal, ¿verdad? Vamos a ver el principado de Dios. El principado de Dios se manifiesta la integración del mundo con la voluntad de Dios. Es la función de esos ángeles, ¿verdad? Que son bienaventurados, que cumplen todos los mandamientos divinos. Van a la orden de Dios y la cumplen exhaustivamente. Y los enemigos y los principados del enemigo es hacer lo contrario. Hacer que la sociedad no se integre en los caminos de Dios, ¿verdad? Esa es la función del enemigo. Que no alcancen las personas su cometido. Principados. Dice, esta enseñanza enseñará lo que la Biblia llama principados y potestades. Los principados y potestades no son demonios, son ángeles caídos. Los ángeles caídos tienen un nivel de autoridad mucho mayor que los demonios. El Espíritu Santo dice a través de Pablo, ¿por qué no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino son contra principados, potestades y huestes celestiales, ¿no? Gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un principado se define un estado de gobierno, un príncipe. ¿El príncipe quién es? El diablo, que era ángel, ¿verdad? ¿Y qué es el principado? Los que le siguen. Es como, no se lo tomen mal la alcaldesa de Marbella, no la estoy poniendo por demonio, pero tiene una autoridad, ¿verdad? Y tiene seguidores, ¿verdad? Está el príncipe y el principado. Se pueden establecer en un gobierno o encima de un gobierno. Y van moviéndose y haciendo campañas como los sistemas políticos, ¿verdad? Que buscan adeptos, ¿verdad? Y esos operan también en la sociedad. Entonces un principado en realidad no es un ángel caído en sí mismo. Un principado en realidad es la sede de la autoridad o la región sobre la que el ángel caído tiene autoridad. Un principado gobierna sobre un principado. En el capítulo 10 de Daniel vemos muy claro que tanto los ángeles caídos como los ángeles de Dios se llaman príncipes. Pero el príncipe, miremos Daniel 13. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, ¿verdad? ¿Y de quién está hablando? Del ángel Miguel. Pero yo había quedado solo allí con los reyes de Persia, ¿verdad? En esta escritura, un ángel del Señor visita a Daniel. Esto no era el ángel Gabriel, porque si no lo hubiera llamado por su nombre, porque lo vemos en capítulos anteriores, como también se revela a Daniel, ¿verdad? Pero en este era el ángel Miguel, ¿verdad? El ángel le dice a Daniel que el príncipe, el ángel caído sobre Persia, lo resistió durante 21 días. Entonces el ángel dice que el príncipe Miguel vino a ayudarlo. Hay dos tipos de príncipes, hay dos tipos de operaciones, hay dos tipos de envases en el mundo. Uno que opera bajo la voluntad de Dios y otro que opera bajo la voluntad del enemigo. Vemos como estas autoridades del enemigo, donde Dios nos manda a resistirlos, ¿verdad? Y si Dios mandó a Miguel a ayudar a Daniel, ¿no te va a mandar a ti para ayudarte? Para que podamos resistir. Pero tenemos que hacer tener visión como tenía Daniel. Dios no le revela sus planes. ¿Tú sabes algo del, cómo te diría yo? Vamos a poner un ejemplo. ¿Tú sabes algo de lo militar? Solo el general, el teniente, el capitán, el cabo y sus soldados saben lo que se está preparando, ¿verdad? Y los demás no saben nada, ¿verdad?
Si nosotros estamos militando para Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener una relación igual y saber contra quién estamos operando y contra quién estamos peleando. Tenemos que tener visión de la palabra, visión de con quién militamos, visión para qué militamos, para luchar con esos ángeles caídos que quieren avanzar y en el avance arrastran de mi casa, arrastran de mi familia, arrastran de mi barrio, arrastran de mi ciudad, porque van conquistando y nosotros pereciendo por falta de conocimiento. Cuando el pueblo de Dios, cuando Dios llega a su pueblo que los encontró en Egipto y lo hizo depender de su bendita mano y su bendita voluntad en el desierto, los llamó a ser conquistadores de la tierra a la cual le iba a llevar. Entonces, en nosotros está la santa comisión de Jesús, ¿verdad? El llevar la palabra, establecerla en el lugar donde estamos, el levantar altar en el lugar donde estamos. Yo y mi casa serviremos a Cristo. Y nos tenemos que definir como esos verdaderos hijos de Dios. Tenemos que tener bien los ojos en Jesús para que nos muestre cuáles son los movimientos de los enemigos y dónde van a operar, como se los reveló a Daniel, como se los reveló a todos sus discípulos, para atajarlos, para que no tengan ventaja en nuestra vida. Pero ¿cómo tengo yo esa información? Pues miremos a Daniel. Dice en Daniel 10:12, entonces me dijo, Daniel, no tengas miedo, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dios quiere avisarnos siempre dónde va a empezar a operar el enemigo. Para avisarnos, para que nos armemos. Veamos ahora, esos eran los principados, veamos ahora lo que son potestades. Primero lo que es una potestad de Dios. Las potestades permanecen en nuestro plano espiritual y de realidad, y se encargan de mantener el equilibrio, las leyes espirituales, las leyes y las leyes físicas. Custodian de las fronteras entre tanto que vigilan los márgenes del mundo espiritual como del mundo físico, ¿verdad? ¿No mandaba siempre el Señor a sus ángeles a operar? Pero sin embargo, la potestad del enemigo, ¿qué es? Hacer lo contrario, romper el orden. Hoy los demonios quieren entrar en el mundo espiritual a través de hermanos caídos en pecado. Lobos disfrazados de ovejas. Lo único que quieren hacer es volver al lugar de donde salieron. En el cielo se halló iniquidad, ¿verdad? El enemigo fue desechado, ¿verdad? En el paraíso la serpiente astuta engañó y fue desechada, ¿verdad? Y así sucesivamente, y a través de los envases, de las personas que no están definidas, que meten cosas, al final se comportan como esos evangelistas. Lobos disfrazados de ovejas, que la función de ellos es destrozar, dividir al pueblo de Dios. En la división no hay fuerza. Yo pongo ejemplos naturales. ¿Tú sabes que antiguamente hasta los reyes se casaban entre familias para no perder la herencia, para no perder la fuerza? El pueblo de Dios debe de permanecer unido para no perder fuerza. La división es del enemigo. Tus conceptos, el yo creo, el yo pienso, mi evangelio, el que me corto a mi manera, crea división. Y eso te lo tiene que despertar Dios.
Tú tienes que permanecer en Cristo Jesús. Quizás no te guste el hermano, no te gusta la hermana o no te gusto yo. Pero el que te tiene que gustar a ti es Cristo Jesús. Porque el que está en la roca no se deja mover por ningún viento. Si yo me hubiera llevado por el hombre o por la hermana, por el hermano, yo hubiera perdido mi camino y mi rumbo hace muchos años. Estos ángeles son sirvientes del príncipe, los cuales componen unido un principado. Estos sirvientes enseñan, como los heteos, los cananeos, enseñan doctrinas que apartan al creyente de la obra de Cristo Jesús, fuerzas de maldad o brazos de Satanás, donde estimulan, seducen, manipulan al pueblo de Dios. Desatan sobre la población ciertos tipos de pecados y costumbres. Vemos frutos de Dios y frutos del enemigo, ¿ves? Lo vemos en Gálatas, ¿verdad? En Gálatas 5, la idolatría, la hechicería, las mentiras, los pleitos, la hechicería, ¿verdad? Tales no heredarán, ¿verdad?, el reino de los cielos, ¿verdad? Dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Vemos que el trabajo del enemigo es velarnos en todas estas actitudes, para que las practiquemos supuestamente estando en Cristo Jesús. Y después, cuando estemos ante la presencia de Cristo Jesús un día, donde debemos de dar cuenta, quizás nos puede decir, no te conozco. El enemigo, como nos hablan Gálatas, no quiere que entre por esa puerta, que adquieras el reino de los cielos. En el Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué consecuencia quieren estos ángeles que tú cojas? Que adquieran la muerte segunda. Que tú entres, que tú mueras, que tú a lo mejor esperes la venida de Cristo, o que estés durmiendo esperando en Cristo Jesús y el enemigo riéndose dice, no sabe lo que le va a caer. El día que venga Cristo Jesús a su vida. El día del regreso. Lo tuve engañado en su vida. Y no va a recibir vida eterna, sino va a recibir castigo y condenación. Por oír más las voces de los cananeos, de los heteos, de aquellos burladores del evangelio, del evangelio del desierto, del diablo con la Biblia aquí que me aparta. Y tenemos que verlo, que se identifica en movimientos naturales. Va a ser el hermano el que va a crear odio en mí hacia otro hermano. Va a crear una doctrina en mi oído para que yo me aparte de la obra de Dios. Para que yo coja otros caminos. Para que yo sin darme cuenta esté dando cosas contra el aguijón. Contra la obra de Cristo Jesús. Cuando Él murió por Urim, en un nombre. Y que aquí, en su casa, en donde el hierro con hierro se agudiza, donde aprendemos a suavizarnos con el tiempo, como con los años, como una gran familia. Ya nos enseñó en Éxodo 34:11
que estos cananeos, estos heteos, cuidado con lo que enseñan. Los gobernadores de tinieblas son seres aún más numerosos que las potestades, los cuales trabajan bajo un nivel de mando de nivel medio. Y los seres espirituales de maldad y espíritus malos son una inmensa multitud de seres malignos que se encuentran bajo el mando de los gobernantes de las tinieblas. Son los que comúnmente llamamos demonios. Pero ¿quiénes son las cabezas? Aquellos ángeles que un día se encontró iniquidad en su corazón. El diablo se encontró iniquidad en su corazón, evangelizó y manchó a muchos ángeles sus vestiduras con sus doctrinas y sus pensamientos, y cayó él y la tercera parte de los ángeles con él, y vivían con Dios y en la presencia de Dios. ¿Quién te dice a ti que tú no puedes caer? Que no te estén engañando. Pero hoy tenemos la palabra profética más segura. Hoy tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, al cual tenemos que crear una sensibilidad para poder seguirlo y oírlo. Estos seres, ángeles y demonios, que quieren volver a entrar al mismo lugar de donde salieron, una vez que escogen a alguien, no puede liberarse si no es por medio de Jesucristo y de su sacrificio. No hay otra solución. Mi vecino bueno, no hay ningún justo en la tierra. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan a Cristo Jesús. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Es por medio de Cristo Jesús. Hay que recibir a Cristo Jesús. Y el enemigo te engaña, haces excepciones de personas. No, mi vecino es muy bueno y a él no es necesario predicarle de Cristo. Tu vecino necesita a Cristo Jesús. Jesús mismo, el Hijo del Hombre, se comparó como hombre y dijo: ¿por qué me dices bueno? Si no hay ni bueno ni uno, solo mi Padre que está en los cielos. Personas que tienen que tomar una decisión. Volvemos a lo que hablamos al principio, arrebatar el reino de los cielos. Tomar una decisión cuando notan que su vida no está bien. Si te sientes mal, si tu vida no avanza, si tus decisiones te alejan de la presencia de Dios, tus adicciones te están apartando de Dios y estás en oculto. Porque el pecado lo hace siempre en oculto. Si tienes depresión, si estás pensando en algo negativo, si estás pensando en suicidarte, estas identidades están operando dentro de tu vida. Pero un día más, como pueblo de Cristo, tomamos la decisión de seguir a Cristo Jesús. De ya no vivo yo, sino vive Cristo Jesús en mi vida. No solo lo hago con mi mente, sino lo declaro en mi corazón para que esté Cristo Jesús en mi puerta. Y esa muerte, como pasó por los primogénitos allí en Egipto, pase fuera de mi vida, porque dentro de mí se está celebrando una Pascua, que es tener a Cristo Jesús en mi vida. Es el favor no merecido, que es la alabanza que tiene que tener un creyente y un cristiano. Aleluya. Decisiones que tenemos que tomar ya. ¿Tomaste tú esa decisión? ¿O tendremos la segunda muerte? Hay creyentes que no entienden que todo se trata de decisiones de la palabra. Volvemos lo mismo, no culpemos a Dios, Dios obrará. Dios hará. ¿Verdad? Cristo Jesús pasa por tu vida una y otra vez porque Él no se puede negar a sí mismo, intenta salvarte, manda mensajes,
manda personas, manda ángeles, arcángeles, querubines a tu vida, que van en tu encuentro en todo el proceso de tu vida, para que aceptes, para que recibas a Jesús, para que cambies tu camino, para que cambies tu proceder, pero la decisión es tuya, porque el regalo más bonito que el hombre no puede entender es el libre albedrío. Entonces, tu boca te condenará o tu boca te salvará. Tus decisiones serán las que te acerquen a Dios o te alejen de Dios. Y lo peor, que muchos creyentes no entienden, que como endureció el corazón del faraón, el Señor en tu proceder, en tu caminar, como no quieres cambiar, puede endurecer tu vida, puede endurecer tu corazón. Entregarte a tu concupiscencia, entregarte hasta el juicio final, para que seas condenado con aquello en tu vida. En Efesios 2, 1, 5 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. Colosenses 1, 12, 14. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del demonio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. El final de Satanás es la condenación eterna en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. El diablo que los engaña fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Cuál es el profeta que va a ser aquí arrojado? El que evangeliza en el nombre del otro. El que nos hace, sin darnos cuenta, como dice en la Escritura, los entregué a sus propias concupiscencias. Los velé porque no quisieron ya cambiar. Y están reservados para el día final. El Señor mismo te entrega al ejército del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque la mayor manifestación en la dureza del egipcio fue mostrar la mano poderosa de Dios. Y al Señor le da igual que sean muchos, que sean pocos. Todos van a arrojarse al lago de azufre y fuego. Tenemos victoria por medio de Cristo. Sigamos desnudando a estas entidades. Estamos con el espíritu en el día de hoy, que es los hebeos, ¿verdad? Estuvimos la semana pasada estudiando a los fereceos, y el fereceo era aldeanos y el hebeo es un aldeano. Antes el fereceo hablaba en plural y ahora el hebeo habla en singular, o sea que es una entidad que opera a tú, que opera muy cercana a ti. Tiene trabajos individualmente con cada vida. Eso lo vemos primeramente en Jesús mismo, cuando opera
El enemigo, ese aldeano, opera en el desierto con el mismo Jesús en ayuno. ¿Qué significa ayuno? Ayuno no es ser apartado para Dios, ¿verdad? No te apartas para luchar, para interceder, ¿verdad? Pero ¿qué se encuentra el enemigo, verdad? Rompe tu ayuno, rompe tu intimidad. Así puedes en tu vida espiritual rompe ciclos, rompe la comunión, no vengas a la iglesia, no estudies, no te prepares. Tírate, que sus ángeles enviará, ¿verdad? Dios va a mandar a sus ángeles al que está destruyendo el templo de Dios. Falsa doctrina, mentira, engaño. Dios los reprenda en el nombre de Jesús. Cuántas vidas se han perdido por ese evangelio de mentira y de maldad. La palabra de Dios es muy fundamental para luchar con estos hebeos, que él mismo confrontó en el desierto por el conocimiento de la palabra. Volvemos a las mismas escrituras. No se lucha con estos hebeos con mi conocimiento, con mi sabiduría, sino se pelea con la palabra de Dios. Tenemos que estar bien alimentados de la palabra para poder luchar contra estos hebeos que nos encontramos en el camino, que nos encontramos en nuestra vida. Porque estos operan individualmente. Utilizan la palabra de Dios. No son carnales, que tú lo identificas rápido. Personas que no tienen conocimiento de Dios. Personas disfrazadas de hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios tiene una vestidura que nadie se la puede quitar. Y las vestiduras del otro están manchadas, que es la desobediencia, y quiere que las tengas tú también manchadas, en desobediencia. La palabra de Dios tiene que abundar en el corazón del cristiano para que pueda luchar individualmente. Recordemos ese pasaje en donde Jesús, el Hijo del Hombre, Dios que se desvistió de su gloria y se hizo como tú y yo y sintió lo mismo que tú, Dios, en su proceder y en su caminar nos enseñó cómo poder defendernos de lo que nos vamos a encontrar en nuestra dirección de nuestra cruz. Vamos a cortar porque vamos a participar de la Santa Cena en esta hermosa tarde y que eso siga reflejándose en nuestra vida y que lo que vamos a participar hoy, como Jesús mismo nos denegó esos principados y esas potestades en la cruz, y hoy vamos a participar de su cuerpo y de su sangre, que se nos han abierto los ojos para poder armarnos de valor y revestirnos de la armadura de Cristo Jesús. Amén. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, en esta bendita tarde, Señor. Agradecemos, Señor, la palabra, Señor, que tú has traído hoy en nuestra vida. Padre, ayúdanos, Padre, a cauterizar nuestra mente, nuestro corazón, a tu voluntad, Padre mío. Y ahora, como no, Señor, damos paso a tu siervo, Padre, Pastor Félix, Señor, el que va a constituir esta tarde de la Santa Cena, Padre mío, para hacerla con gozo, con paz, preparando nuestros corazones, Señor, y nuestras vidas delante de ti, a lo que vamos a participar para no adquirir juicio. Te lo pedimos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén.